Buen día a todas las personas que nos ven y nos escuchan en YouTube por el canal del Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco, AC, y a las televisoras que nos transmiten. Mi nombre es Omar Becerra y estaré en este espacio compartiendo con ustedes información relevante, oportuna y veraz con un enfoque bioético, para que desde la comunidad de donde usted se encuentre podamos conversar sobre estos temas de interés para la sociedad. Saludo a mis compañeras Mari Méndez y Gloria Pérez. Hola. Hola Omar, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos una vez más el espacio para este programa, temas de bioética. Buenas noches, Hola, Gloria. ¿qué tal? Buenas noches, Omar. Hola, buenas noches, Mari. Los saludo desde el paradisíaco desierto de la ciudad de Hermosillo, Sonora. El día de hoy con un tema muy interesante que se va a desarrollar, un tema que normalmente no nos gusta tocar a los seres humanos, muchas veces por temor, que finalmente es algo de lo que no vamos a poder escapar ninguno, ¿no? Los vamos a acompañarnos por medio de nuestra página de Facebook, Temas de Bioética, ahí nos le pueden dar like, y a suscribirse al canal de YouTube del Colegio de Bioética del Estado de Jalisco. Así es, Gloria. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Es un tema del que pocas veces se habla, ¿no? Vamos a hablar sobre un tema que también pues tiene una parte bioética o una carga en torno a la bioética muy interesante, y es precisamente un tema que está relacionado con la muerte, ¿no? Muchas veces le damos la vuelta, le sacamos a esos temas, pero en esta ocasión, bueno, pues es importante hablar de eso. Así es, María, un tema muy interesante que deberíamos de tomar en cuenta, ya que es el apoyo indicado para vivir una de las etapas inevitables y más dolorosas del ser humano. Hablamos del tema de la tanatología. Muy bien, y para hablar de este tema nos acompaña la invitada, la maestra Mayra Guadalupe Tapia Ceballos. Ella es contador público, egresada de la Universidad del Noroeste, con maestría en Administración de Negocios de la Universidad del Valle de México. Fue rector del campus de Hermosillo, de la UVM, hasta el 2017, y cuenta con el diplomado en tanatología, que actualmente funge como coach en cambio de hábitos y es catedrática de la UVM. Maestra Mayra Tapia, bienvenida a Temas de Bioética. Muchísimas gracias, Gloria, Omar, Mari, un gusto estar acompañándolos esta noche. Nos encantaría conocer más sobre el tema de la tanatología. Platíquenos, maestra. Claro que sí. Debo decirles que, bueno, en lo personal para mí el tema es fascinante y me da muchísimo gusto cómo en los últimos tiempos, tanto en los medios de comunicación, ha nacido o ha surgido el interés por la tanatología. Antes teníamos el tabú de no hablar de la muerte o regularmente nos gustaba más hablar de los vivos y no precisamente de la etapa terminal. Pero creo y estoy convencida que es una necesidad enorme la que tenemos hoy en día por elaborar nuestros duelos, y esto es lo que nos ha estado llevando a abrir más puertas. Esperemos que eso continúe y podamos seguir llegando a más personas a que conozcan sobre esta disciplina. A pesar de su etimología, como su nombre lo dice, tanatología, tánatos, muerte, logos, tratado, la tanatología no es solamente un tratado de la muerte y no solamente aplica para el 2 de noviembre o lo podemos aplicar en los hospitales. La tanatología puede ser un estilo de vida, ya que se encuentra presente en todos los procesos de duelo a los que nosotros nos enfrentamos. La tanatología surge como una herramienta de apoyo para poder encauzar todas esas emociones que en un proceso de duelo nosotros nos enfrentamos. Decía el maestro Bucay que nos decía que el gran error que teníamos en esta vida es que nos enseñaban a que veníamos a ganar, cuando lo único seguro que tenemos es que venimos a perder. Creo que tú lo comentabas muy al principio,
y es algo que creo que con los años pues ha venido cambiando y hemos tenido que aprender a perder y saber qué hacer con esa pérdida. Entonces, es eso lo que viene la tanatología a enseñarnos, a acompañarnos. Y bueno, pues hablar de tanatología y no hacer mención de la maestra y madre de esta disciplina, como lo es la Elizabeth Kubler-Ross, una mujer verdaderamente extraordinaria, apasionada por el tema de la tanatología. Gracias a ella conocemos el término y se dedicó por muchísimos, muchísimos años a estudiar precisamente sobre la muerte. Y curiosamente, dedicó su vida a estudiar sobre la muerte y ella decía que la muerte no existía, que la muerte era como llegar a puerto seguro, era una etapa de transición. Y la representaba la muerte con el símbolo de una mariposa, porque era precisamente como ella decía que venía, que la muerte era eso, una etapa de transición y de transformación. Ojalá, queridos compañeros, que todos pudiéramos ver la muerte como Elizabeth Kubler-Ross nos enseñó a verla y que la pudiéramos tratar con un poco más de naturalidad, sin tanto miedo, sin tanto recelo y verlo como parte fundamental de la vida. Pues como dice Octavio Paz, la vida y la muerte son frutos de una misma raíz y no podemos olvidarnos de esa parte. Maestra, platícanos un poquito, ¿qué la llevó a interesarse por estos temas de tanatología? Querida Mari, quiero decirte que seguramente, al igual que algunos de ustedes o de algunas de las personas que se encuentran en la audiencia, al igual que me he enfrentado de manera personal a pérdidas sumamente significativas y dolorosas en mi vida. Y en esos momentos, en mi búsqueda de respuesta, encontré la valiosa bibliografía de Gaby Pérez Islas. Ella es una mujer que los últimos 20 años en nuestro país se ha enfocado en el estudio de la tanatología, en el acompañamiento de enfermos terminales y el acompañamiento de dolientes. Gaby tiene alrededor de 6 ejemplares enfocados en tanatología. Creo que es de las autoras con mayor número de ejemplares en nuestro país, los cuales me encantaría que tuviéramos oportunidad al final de recomendarles a los usuarios que hoy estén viviendo un proceso de pérdida, porque definitivamente son un tanatólogo de buró, de cabecera, que puede acompañarlos en esos momentos. Y gracias a Gaby por esa filosofía de vida, despertó en mí el gusto por la tanatología. Debo decirte, como bien lo mencionaron al principio, los últimos años me he dedicado a la educación y he encontrado en esta disciplina muchas respuestas de los comportamientos de los seres humanos. Y te puedo decir que en lo personal me motiva muchísimo el que podamos llevar a nuestros estudiantes y a nuestros jóvenes una educación integral acompañados de la tanatología. No tienen idea cuántos jóvenes en este momento, al menos estudiantes, por decirlo, están viviendo un proceso de duelo que no han concluido, que no han causado, que no han sido acompañados y que esos vienen a generar otro tipo de problemas o de disfunciones en su comportamiento o en sus estudios. Entonces, bueno, pues esas dos razones fundamentales me han inspirado a seguirme preparando en la parte de la tanatología y obviamente hoy ante una pandemia mundial en donde ustedes conocen que existen millones de personas, millones de familias al día de hoy que están procesando o están viviendo una pérdida y no saben qué hacer con esas emociones. Entonces, sin duda, eso es lo que me inspira, lo que me motiva a seguirnos preparando en la tanatología y a seguir tocando más puertas para llegar a todos esos dolientes a que puedan procesar su duelo. Maestra Mayra, ¿cuál considera usted que sería el objetivo de la tanatología?
Fíjate, Gloria, hay un lema del tanatólogo que me encantaría compartírselo, y es, para un tanatólogo, es el consolar siempre, aliviar a veces y dañar nunca. La meta última del tanatólogo es orientar al enfermo o al doliente a la aceptación de su realidad. Esto es lo que hay y qué voy a hacer con esto, cómo lo voy a transformar, cómo lo voy a reasignar, porque no me resigno, lo reasigno. ¿Qué hago con esto y cómo puedo hacerlo? ¿Cómo lo transformo para que sea, para convertir esa pérdida en una ganancia hacia mi persona y que me convierta en una mejor versión de mí? El tanatólogo se ocupa de darle un acompañamiento al usuario que le permita tener una mejor calidad de vida. Para los casos de las personas que están en fase terminal, es darle una muerte digna, con paz en su corazón, y dependiendo del caso. Un duelo siempre, para cada duelo es distinto, y nosotros lo relacionamos mucho con la huella digital. Cada doliente, ningún duelo es mayor o menor que el que lo está viviendo, porque muchas veces tendemos, sí, es que, bueno, pero es que a mi niño su duelo es que se le murió el perrito que tenía 10 años, es su duelo, y hay que procesar su duelo. Y de la misma manera que a ti te duele que falleció papá o que perdiste tu empleo, o sea, son duelos que debemos de procesar y que a veces socialmente no los reconocemos como tales y no les damos el tratado que esto requiere. La teoría de Elizabeth Kubler-Ross nos habla acerca de 5 etapas que debemos transitar, porque el duelo, precisamente como su nombre lo dice, como duele, y duele muchísimo, tendemos a estancarnos en etapas o a que se prolongue ciertas etapas que son las que nos generan más dolor. Ella hablaba de cinco etapas, no sé cómo estemos de tiempo, si pudiéramos repasarlas así rapidito, porque creo que es una herramienta muy, muy valiosa para las personas que nos están escuchando y que hoy se sientan identificadas con alguna emoción o alguna de estas etapas, que crean que estoy pasando por esto, sí lo estoy sintiendo, pero que sepan que sigue y que vale la pena seguir avanzando y seguirlo transitando para que esto termine. La primera etapa en la que hacía mención Elizabeth Kubler-Ross es la negación. El no puede ser cuando recibes un diagnóstico o cuando recibes la noticia que un ser querido fallece. No puede ser, no es mi papá, no fue mi hijo, no me puede estar pasando a mí. Entramos en una etapa de shock, de negación, que después viene acompañada de una segunda etapa, que es el enojo. Enojo, ira, tengo coraje con todos, con el mundo, con los médicos, con la persona que se fue, con la persona que se quedó. Y esta etapa es muy, muy, muy delicada y muy peligrosa, porque es una bajada muy empinada, que si nosotros no logramos transitar a la siguiente etapa, pues podemos vivir enojados muchos años con la vida y desaprovechar momentos y oportunidades que la vida también te esté ofreciendo, o que estén las sirenas de la vida, todo lo que da, y tú no te estés dando cuenta por estar centrado en tu enojo, en tu ira, en tu coraje. La siguiente etapa, la tercera etapa, es la negociación. Ok, me pasa el enojo, estoy un poco más tranquilo y digo, bueno, empiezo a querer negociar con la vida, a decir, ok, vida, Dios, ser supremo que sea de en el que tú pienses y creas y digas, ok, me quitaste esto de mi total, este ser o esto de mi total afecto, pero empiezas tú a negociar y a introspectar y a querer cambiar ciertas actitudes de tu persona, ciertas actitudes de tu estilo de vida, y dices, bueno, voy a ser bueno,
y empiezo pero ya que no se vaya nadie de los míos, ya no te metas con los míos, y empieza esa negociación de la cual salen cosas muy buenas la mayor parte del tiempo, pero que regularmente también te llegan a la siguiente etapa, que es bueno, hablando de la negociación, me gustaría hacer mención también de tener de creer que si hacemos las cosas muy bien, que a los buenos nos tienen que pasar siempre cosas buenas, y que a los y que si haces algo, entonces, oye, ¿por qué perdí a mi papá si yo era muy bueno? Entonces, yo creo que esas son ideologías que nos hacen mucho daño en estos procesos, porque simplemente esto es parte de la vida, es lo dado, no pedido. Lo que viene en tu paquete, y que tenemos que aprender a vivir y a transformarlo y a llevarlo. Después de la negociación, como seguramente vas a exponerte a volver a perder, o algo en lo que tú negocies no va a ser justo como tú lo querías, viene una etapa de depresión, en donde también es muy importante, y esta etapa de depresión tiene también mucho que ver y se relaciona mucho con el primer año de tu proceso de duelo, con el cumpleaños de la persona que se fue, con los lugares que visitas de la persona, con su ropa, su cuarto, todo ese proceso de desapego que tenemos, que es donde se empieza a transitar, y que por eso te digo, también es algo que tenemos que caminar y que duele y va doliendo, porque cuando me desprendo de sus cosas materiales y cuando ya no pongo su lugar en la mesa, y ya vas enfrentándote a ciertas realidades en donde tiene que pasar, pero una vez que pasa, llega la aceptación. Aquí es muy, muy importante que en la depresión tengas un muy buen acompañamiento, y muchas veces no es únicamente de un tanatólogo, o muchas veces es necesario, cuando no es nada más una depresión reactiva, cuando ya es una depresión clínica y que ya llevo un poco más de tiempo, es necesario que tengas el acompañamiento también de un psicólogo o de un psiquiatra en su caso, para que puedas salir de esa etapa de depresión clínica. Como te digo, cada duelo es como una huella digital, no es una fórmula, sí son etapas que todos transitamos, pero cada quien a su tiempo. Hay quienes en un solo día pueden vivir todas las etapas, hay quienes pueden durar 1 año, 2 años, el tiempo que sea necesario para que sane su corazón y puedan llegar a lo que es la aceptación, que en la aceptación no es decir, ok, ya me resigné y me crucé de brazos, sino es resignificar, es lo importante en la tanatología. Es cuando tú aceptas y fluyes y aceptas subirte a la vida y aprendes a vivir con el dolor, aprendes a diferenciar el dolor del sufrimiento, que muchas veces los relacionamos y decimos, es que el dolor y sufrimiento es lo mismo. No. La pérdida de un ser querido siempre va a doler, y es un dolor que va a estar ahí, pero el sufrimiento es una opción. Tú puedes elegir sufrir y quedarte sufriendo y llorar, o continuar con el legado de la persona que se fue, que seguramente esa persona quería verte feliz y quería que continuaras tu vida y que volvieras a sonreír. O sea, que al final esa es la parte que tiene como objetivo un tanatólogo, o cuál es el objetivo, es llevarte a ese lugar en donde aceptas y te subes a la vida, y escuchas y te pones alerta de todas las sirenas, y empiezas a ser consciente de cada minuto y de cada momento, y empiezas a resignificar lo que te costó perder. Muchas veces, y dice Gaby, el costo de haber querido tanto, pues es el precio del dolor. Vale la pena por esos tiempos que pudimos compartir con ese ser querido o con esa persona que hoy ya no está. Y yo creo que el mejor legado que les podemos dejar es, sin duda,
el que volvamos a ser felices y el que nos subamos a la vida. Decía Santa Teresa, no te mueras con tus muertos porque no hay ningún homenaje en ello. Y creo que tiene muchísima razón en sus palabras. Pues muy interesante, muy interesante. Maestra Mayra, platíquenos un poquito. ¿Existen algunos duelos que no estén relacionados directamente con la pérdida de un familiar, de un ser querido? Totalmente, Mari. Como te digo, al principio decía el maestro Bucay, pues nos debían decir que venimos a perder, porque perdemos desde que cambiamos desde nuestra transición de primaria a secundaria, de kinder, desde que mamá nos dejó el primer día en el kinder, hay pérdidas de trabajo, hay procesos de duelo también en los cambios de domicilio, cambios de país, incluso existen duelos en decisiones que tú tomas. Por ejemplo, si tú dices, me voy a convertir en vegetariano, hay un proceso que tienes que trabajar ahí. Por supuesto, un divorcio, la pérdida de una mascota, un duelo no reconocido que creo que me gustaría abordar es para el bebé que no nació, la muerte de un bebé que no nació. Normalmente es un duelo que socialmente no reconocemos porque no es como una muerte, pero para los padres es un proceso sumamente doloroso que debemos acompañar y que es completamente digno de acompañar y de guiar y que también desborda un sinfín de emociones que son necesarias procesarlas en un duelo. Totalmente, hay sinfín de pérdidas que no están propiamente vinculadas con la muerte. Muchas gracias, maestra, que es cierto. Maestra, estamos viviendo un cambio inesperado que marcará la historia del ser humano, sin duda, que es esta pandemia. ¿Cómo considera que debe de aplicarse la tanatología en estos momentos? Híjole, Gloria, yo creo que dices algo muy cierto. Esta pandemia vino a enseñarnos a todos y también en un proceso de duelo, de pérdida, vino a ser distinta la forma en la que estábamos acostumbrados a dar ese último abrazo. Primero quisiera de todo corazón enviar un abrazo muy fraterno y solidario para todos esos dolientes que hoy se encuentran en este momento con nosotros, para todas esas personas que están procesando o intentando sobrevivir en un duelo tan complicado. Primero quisiera dirigirme a ellos dándoles unos consejitos que creo que son muy valiosos en este momento. Creo que lo primero que hay que tener en mente es que cuando alguien muere, llegó al encuentro de su destino. Las circunstancias que se dan para que muera es parte del tejido de la vida, pero acuérdense que desde donde estemos podemos mandarles toda nuestra luz, todo el amor, toda esa buena energía y pensamiento a nuestros seres queridos que hoy ya no están y de los cuales no nos pudimos despedir como hubiéramos querido porque no pudimos entrar al hospital. Quiero también que tengan muy, muy presente que no importa quién es la persona que le cierra los ojos a un ser querido, sino quién se los mantuvo abiertos durante todo el tiempo, toda su vida y creo que sin duda muchas de las personas que están detrás de este proceso fueron ellos. Entonces sí quisiera pedirles que no sean severos consigo mismos. Muchas veces he tenido usuarios que me dicen, es que no lo debía haber llevado al hospital, es que si yo no hubiera llevado a mi mamá al hospital me hubiera podido despedir. Entonces creo que eso es un proceso que está haciendo aún más complicado el duelo. Primero,
hay que entender que hicimos lo que pudimos, lo mejor que pudimos con los recursos que teníamos y en los tiempos que teníamos. Entonces, eso creo que sería lo primero que yo les recomendaría a todas estas personas que hoy están viviendo este proceso. Segundo, mucha fe. Sin duda, la fe es un barandal, un soporte importantísimo en este proceso, sobre todo hoy que no tenemos el mismo acompañamiento al que estábamos acostumbrados a tener. Y aquí también me gustaría enfatizar que todos esos rituales de los velorios y todos esos rituales que usualmente veníamos viviendo tienen una finalidad para el doliente. Quisiera que hoy, aunque suena complicado, tuviéramos la madurez de aceptarlo así y no pensar que no pudimos darle esa despedida que merecía el ser querido, porque eso también está aumentando la ansiedad y el estrés, y está aumentando ese coraje en la etapa que te compartía de, es que si hubiera podido despedirlo como se merecía. Mamá, papá, el ser querido que tuviste que despedir en esta pandemia, su alma se fue automáticamente se transformó automáticamente. O sea, si hoy no hay un velorio, si hoy no hay todo ese ritual al que estábamos acostumbrados, aprendamos a abrazarlo de otra forma o con los recursos que hoy tenemos. Eso es muy importante. Mi recomendación es, escribe una carta de despedida, dale agradeciendo, perdonando, pidiendo perdón y diciendo adiós. Y cuando le decimos adiós a alguien, estamos dejando que su ser, su persona, su alma estén ahí. Adiós. Es cuando nosotros ya no podemos amarlos ni cuidarlos, entonces los estamos dejando. Entonces yo los invito de verdad a que les digamos adiós y que los dejemos en esa parte en donde vas a poder tú empezar a procesar tus 5 etapas de duelo que son importantes también transitar. Y bueno, de la pandemia creo que todos hemos aprendido. A mí me encantaría que la vida también haya cambiado, y no solamente por el número de personas que hemos perdido, sino que seamos diferentes, que le demos el valor especial que amerita a ese abrazo, a ese beso, a todo eso que hemos dejado de tener, y que le demos un significado renovado. Yo creo que eso es lo que yo veo más importante ahorita en la tanatología, en esta pandemia. Es muy importante precisamente por eso. Primero, porque te ayude a aceptar y a resignificar, a aceptar este proceso, porque también en este proceso de pandemia, pues todos hemos tenido pérdidas de una u otra forma, obviamente muy dolorosas. Otras personas han perdido sus empleos, otras personas están perdiendo simple y sencillamente su forma o su rutina, y también eso es importante que tengamos la atención necesaria y que estemos atentos. Sobre todo, yo he pensado mucho también en los niños, en los adolescentes que están en una etapa muy importante en donde no tienen un criterio propiamente formado, y sí, esta pandemia viene a cambiarles muchas cosas. Entonces, siempre que tengamos oportunidad, fortalezcamos con nuestros hijos, estemos pendientes de sus emociones para que podamos atenderlas oportunamente. Muy bien, maestra. Y para concluir, ¿qué le podría decir a nuestra audiencia? Pues mira, finalmente yo espero de verdad que esto que hemos platicado el día de hoy les sea de utilidad, sobre todo a las personas que se están enfrentando ante la pérdida de un ser querido, y decirles que siempre hay una luz, una esperanza, pedirles y motivarles a que sigan adelante, honrando la memoria de quienes ya
y es lo que a esa persona les gustaría, que es verlos felices, verlos sonreír. Y que a mí me gusta mucho decirle a mis usuarios que la felicidad no es gracias a lo que tengo, sino es a pesar de. Entonces, que aprendamos a ser felices aún con todas las circunstancias que la vida nos presente, porque definitivamente siempre va a valer la pena, valer la pena vivirla en plenitud. Muy bien, le agradecemos entonces a la maestra Mayra la oportunidad de acompañarnos y compartir todos sus conocimientos con nuestra audiencia. Gracias, maestra. ¿Cómo ves, Gloria? Gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, maestra. Pues sin duda la bioética y la tanatología son dos temas que van de la mano, ya que la bioética es el estudio sistematizado de la conducta humana en el área de la salud, y los objetivos de la tanatología son ayudar al hombre a aquello a lo que tiene derecho primario, fundamental, que es a morir con dignidad, con una plena aceptación y con una total paz. Así es, Gloria, pues mencionas algo muy importante que es la dignidad, ¿no? Y retomando un poco los 4 principios de la bioética, en donde se habla de, pues, justicia, beneficencia, no maleficencia y autonomía, pues tendríamos que respetar primero la autonomía del paciente, ¿no? O de la persona. Y al mismo tiempo tratar en cuanto a los familiares y a los seres queridos que se quedan de este lado, ¿no? En la vida, pues tratar de que vivan su vida de una forma digna, como dice la maestra Mayra, a pesar de la pérdida, ¿no? Temas muy interesantes. Le agradecemos nuevamente a la maestra Tapia por su tiempo, por compartir su conocimiento con todos nosotros y con nuestra audiencia. Los invitamos a que más adelante, bueno, pues nos sigan viendo este programa que es de ustedes, temas de bioética, a través de nuestro canal de YouTube. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Estén muy pendientes del siguiente tema. Me gustó mucho la intervención de la maestra en este tema de tanatología, que aquí en México lo vemos más bien como una cultura y no como una cuestión terapéutica, ¿no? Entonces, muchas gracias, maestra. Y adelante, compañeras, nos despedimos. Yo encantada con nuestra invitada el día de hoy. La verdad es que me dejó muy claro el tema de la tanatología. Me mueve muchas cosas. Creo que me da un gusanito para ponerme a investigar un poquito más. Le agradezco el tiempo, le agradezco que nos haya compartido sus conocimientos, maestra Mayra. Muchas, muchas gracias de parte del programa Temas de Bioética. Les recordamos que nos pueden contactar por medio de nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Gracias a Mari, gracias a Omar por acompañarnos y por supuesto de nuevo a nuestra invitada. Y no se pierda nuestro siguiente programa, que tiene un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la obesidad, la salud pública y la bioética. Nos acompaña la nutrióloga Matilde Varela Quirós, de aquí de la ciudad de Hermosillo. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Muchas gracias.